Regresamos a Punto y Contrapunto. Tras 4 rondas de negociación, la oposición y el régimen de Nicolás Maduro informaron que llegaron a 2 acuerdos parciales, un avance considerado aún poco significativo por Estados Unidos, que espera pasos concretos, en especial en el ámbito electoral. Desde 2019, al menos 60 países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. México y otras naciones, en cambio, reconocen a Nicolás Maduro. Para superar esta crisis, el gobierno de Noruega impulsó la negociación, cuya sede es la Ciudad de México. Veamos en contexto. El gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora lograron 2 acuerdos parciales. Luego de 4 rondas de negociación realizadas en la Ciudad de México, el proceso impulsado por el Reino de Noruega reportó que uno de los acuerdos alcanzados fue rescatar y recuperar los activos pertenecientes a Venezuela. En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra negó al gobierno de Maduro acceso a 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra que tienen un valor estimado de $1,000 millones. Venezuela dijo que ese dinero era necesario para hacer frente a la pandemia. Los representantes del gobierno encabezados por Maduro y los de la coalición opositora integrada en la Plataforma Unitaria de Venezuela volverán a reunirse a fines de mes. El gobierno de Venezuela informó que el empresario colombiano Alex Saab será parte de la mesa de negociación. Saab, preso desde hace un año en Cabo Verde, África, es acusado por Estados Unidos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Lo señalan de ser prestanombres de Maduro y haber lavado dinero producto de ganancias ilícitas transferidas a Estados Unidos desde Venezuela. En marzo, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde determinó que Saab debe ser extraditado a Estados Unidos, pero el gobierno de Maduro lo considera un diplomático. Tras su detención fue nombrado embajador plenipotenciario de Venezuela en África. El pasado 13 de agosto, ambos grupos firmaron un memorándum de entendimiento para alcanzar una serie de acuerdos que lleven a la celebración de elecciones en Venezuela, así como reducir los efectos de la crisis económica. Una de las peticiones hechas por el gobierno de Maduro fue que Estados Unidos levante las sanciones económicas que le impuso, pero el gobierno de Joe Biden respondió que esperará a ver los pasos concretos que se tomen tras las negociaciones. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche, un tema, Mariana, que ha atraído la atención de la comunidad internacional y donde también vemos pues ahí el liderazgo mexicano para impulsar para albergar estas negociaciones que buscan poner fin a la inestabilidad política en Venezuela. ¿Por qué no hacemos un balance, digamos, sobre cómo se han desarrollado este proceso de negociaciones, cuáles son los acuerdos a los que se han llegado hasta el momento y qué podríamos esperar? Bueno, ha sido muy importante la posición de México, de hecho, haciendo un balance respecto a administraciones anteriores, desde que llega Nicolás Maduro al poder en Venezuela, pues sí, estaba absolutamente influenciado por los lineamientos de la política interna de nuestro país. Pasamos de ser una crítica, ¿no?, a posteriormente apoyar a la posición de Estados Unidos, a tener una posición mucho más solidaria con el gobierno, con el pueblo venezolano respecto a apoyar y a reconocer a Nicolás Maduro como el presidente. Sin lugar a dudas, el que México sea parte o el espacio donde se realizan las negociaciones es determinante para un país como Venezuela y tratar de salir de la crisis política, social y económica que vive actualmente ese país. Entre los temas que se han, este memorándum de entendimiento al cual he hecho referencia, pues tiene que ver justo para destrabar la posibilidad de tener unas elecciones y que sea reconocido quien pueda ganar las elecciones en este sentido. ¿Cuáles son esas 7? Derechos políticos para todos, garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables, un levantamiento de sanciones y restauración de derechos activos, respeto al Estado constitucional de derecho, convivencia política y social, renuncia a la violencia y a la reparación de las víctimas por la violencia, protección de la economía nacional, medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación del acordado. Me parece que es un piso bastante importante en caso de que se vaya destrabando todo, sobre todo para el pueblo venezolano, que es, digamos, el que importa, ¿no?, después por los efectos de las sanciones económicas. Solo para avanzar un poco en este tema y no tardarme más, las sanciones económicas que han puesto Estados Unidos son bastante importantes, sobre todo por la venta de petróleo y triangulación y la restricción y las sanciones económicas que se les da a terceros países respecto a la compra de petróleo a Venezuela. Eso es fundamental porque es un recurso determinante para ese país, para su reactivación económica y desarrollo de
de la sociedad. En este sentido, creo que esa es un parte fundamental, no solamente el Estado de Derecho, sino también el levantamiento de sanciones económicas por parte de Estados Unidos en este producto en particular. Bien. Adelante. No, no, termina, termina. No, todo parece indicar que van bien las negociaciones, pero en efecto me parece que el gobierno de Biden no sería una prioridad, ¿no? Hay otras cuestiones que son determinantes para ese gobierno y por lo tanto sí creo que va a esperar el proceso electoral para tener una posición del gobierno de Estados Unidos. Así es, Efraín, Mariana ya lo comenta, hay muchos intereses y puntos que poner sobre la mesa en estas discusiones que se están llevando a cabo por parte del gobierno de Venezuela y la oposición. ¿Cómo evalúas tú el papel de México, desde luego, al frente de, bueno, al ser, digamos, el anfitrión de este proceso de negociaciones? Y también, ¿qué podríamos esperar después de, digamos, otro intento fallido que se dio, que se llevó a cabo en Barbados, en donde pues no se lograron los objetivos esperados en términos de las negociaciones? ¿Qué podremos esperar para este proceso de negociaciones? Mira, Mariana, creo que la posición de México frente a Venezuela desde el inicio de la administración del presidente López Obrador ha sido la misma, ¿no? Buscar un proceso de negociación, una mesa de diálogo neutral, pareja, confiable, para que todos los actores políticos de ese país puedan alcanzar los acuerdos que la sociedad venezolana tanto necesita, ¿no? Entonces, cuando las partes empezaron a aterrizar este proceso de negociación, cuyo facilitador es el Reino de Noruega, se puso sobre la mesa la posibilidad de que México fuera el anfitrión de estas negociaciones. La posición de México en el hemisferio respecto a la situación que vive Venezuela es prácticamente única. No hay otro país en el hemisferio que pueda mantener estos canales de comunicación y de confianza con todos los actores políticos de ese país. Durante todo 2019-2020, México pudo implementar varias acciones que fueron construyendo la confianza entre los actores de Venezuela y dio como resultado pues que México fuera un actor que inspirara esta confianza necesaria para que vinieran a negociar aquí a México. ¿Qué se espera? ¿Qué resultados puede haber? Eso depende de las partes. Lo que yo te puedo comentar es que México va a asumir su papel de anfitrión, de ser un anfitrión justo, confiable y pues que inspire, ¿no?, esta seguridad que necesitan las partes para poder negociar y poder dialogar, ¿no? Ese es el compromiso de México y pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este proceso pueda culminar. Jimena, ¿qué otros puntos destacarías tú sobre el proceso de negociaciones en Venezuela? Si quieres como un primer punto, ese tema. Yo diría que, o sea, sí es todo un reto y que sería maravilloso, ya lo ha dicho Mariana, sobre todo por la sociedad, por el pueblo venezolano, que se lograra, pues, resultados positivos. Pero también veo que se requiere de verdad muchísima experiencia diplomática como país anfitrión, como país mediador, porque no han sido solamente los esfuerzos de Barbados, ¿no? Ha habido la intervención del Vaticano en su momento, hubo también alguna mesa de negociación o algún conversatorio en República Dominicana, y todos estos han fracasado. Quizá la coyuntura ahora pues está, para mí ya muestra como avances en esta negociación y en esta intermediación que está haciendo México. Por ejemplo, algo que no se veía o no se escuchaba antes era que la oposición venezolana aceptara pues fechas para comicios, para participar en comicios. Y al parecer, pues ya han aceptado que pueda haber un nuevo calendario electoral para hacer en noviembre un primer ejercicio para
en el ámbito regional, pues, y local. Y eso es importante, ¿no? Creo que abre posibilidad para incluso una oposición o, digamos, los grupos anti-Maduro, anti-chavistas, que sean menos radicales o que estén dispuestos a poder encontrar más consensos. Eso a mí me parece muy importante, sobre todo, como digo, por el pueblo venezolano, porque al final pues son los más afectados. Y también, insisto, es una forma, otra vez, México, de ser protagonista de algo que históricamente México ha sido, facilitador de procesos, de mediación, de negociación, de sentar a dialogar a partes, digamos, que en principio no entran en diálogo. Para mí, recordar lo que hizo México con Contadora, pues no es cosa menor. Y yo creo que México no debe desaprovechar esa experiencia que tiene de poner sus buenos oficios, de ofrecerse. Y cuando hablamos de que somos el hermano mayor latinoamericano, no es solamente en el discurso, sino precisamente en este tipo de cosas. Efraín lo decía, para poder ser anfitrión, nadie mejor como México, yo así lo veo y lo celebro. Bien. Mariana, un punto importante que creo que valdría la pena destacar también en este proceso de negociaciones es que el conflicto en Venezuela, además de ser un conflicto político interno, también pues atañe a la comunidad internacional, desde luego por la protección y la defensa de los derechos humanos de la población venezolana, pero también tú ya lo comentabas en tu primera intervención por el tema de las sanciones económicas impuestas por otros países hacia Venezuela. Y recientemente, por otro lado, pues parecería que la negociación se ha tensado, digamos, desde que Nicolás Maduro pues anunció que iba a incluir en la mesa de diálogo a este empresario colombiano Alex Saab. ¿Cómo vemos los cambios, digamos, en este proceso de negociación? ¿Qué factores podrían afectar, digamos, una resolución, una salida pacífica de este conflicto? Y como ya decía tanto Efraín como Jimena, pues a que se puedan celebrar elecciones libres y, bueno, un proceso democrático. A partir de esta designación a Alex Saab como un político para establecer la mesa de negociación, pues creo que ha sido, desde mi perspectiva, complejizar aún mucho más la negociación, dado que, digamos, es el propio Estados Unidos quien le ha solicitado la extradición por todo esto que ya han sugerido en la cortinilla de inicio. En este sentido, me parece que es dado, digamos, depende del proceso de negociación, pues será muy complicado que si uno de esos puntos para ir a elecciones y que sea reconocida por ambas partes tiene que ver con el levantamiento de sanciones económicas hacia Venezuela, se torna muy complejo por muchas razones. Una, porque las elecciones, en caso de que se den, deben de estar, digamos, deben de ser calificadas y aceptadas el resultado por ambas partes, por un lado, pero por el otro lado, que la comunidad internacional considere que sí son democráticas y que todos tuvieron la posibilidad de votación, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Eso va a ser determinante para que Washington levante sus sanciones económicas. Eso lo veo, dadas las, digamos, dadas los propios procesos, pues bastante complejo, ¿no? Segundo, porque las sanciones económicas, de nuevo, van directamente primero hacia ciertos políticos de Venezuela, por un lado, pero también va directo a el recurso más importante para Venezuela, para las divisas, ¿no? Y para poder acceder a otros bienes. Entonces, en definitiva, sí, las sanciones económicas son un mecanismo de coerción política en relaciones asimétricas entre estados. Estados Unidos está haciendo lo propio, dado los intereses que está defendiendo. Entonces, a partir de esto, me parece que es muy complicado de ambos lados, ¿no? Por supuesto, se espera que se den las mejores condiciones posibles, pero también me parece que la oposición, a pesar de que ya han, digamos, aceptado estos nuevas elecciones, no es la primera vez que sucede esto, ¿no? Y en el momento de la elección anterior, pues justo salió la oposición a no reconocerlo, y de ahí que diversos países lo hayan
reconocido a un candidato respecto a otro, ¿no? Entonces, yo desafortunadamente en este tema en particular que estamos discutiendo en la mesa no tengo un buen augurio en este sentido. Efraín, tenemos tiempo para una última intervención. Con esto que pone sobre la mesa Mariana, también sobre los intereses de Estados Unidos, desde luego que es un conflicto que, como ella ya ha explicado, pues tiene un origen de hace mucho tiempo y que se han celebrado distintos procesos electorales y bueno, el reconocimiento de la comunidad internacional es importante para legitimar, digamos, el Estado democrático en Venezuela. ¿Podría representar esto, este proceso de negociaciones, un punto, digamos, difícil o complicado para la relación bilateral de México-Estados Unidos, dependiendo del papel que tome México o que ha tomado? Mira, Mariana, el papel que México ha tomado siempre ha sido un papel de no intervención en los asuntos internos de Venezuela. Esto evidentemente tiene un límite, que son las cuestiones de los derechos humanos. Por eso México ha abogado, ¿no?, por dar asilo a diversos perseguidos políticos, pero también no hemos tomado posición en los temas internos, ¿no? Entonces, esto también ha generado confianza ante los distintos actores internacionales. El respaldo internacional a este proceso de negociación es indispensable. Por eso mismo, no solo es Noruega y México los actores internacionales que están involucrados en este proceso. Cada parte, el gobierno de Venezuela eligió a Rusia, a la Federación de Rusia, como acompañante internacional y el sector opositor, que es la Plataforma Unitaria de Venezuela, eligió al Reino de los Países Bajos. Estos dos países también están sentados sobre la mesa y van a ser un andamiaje importantísimo para poder implementar los acuerdos a los que lleguen los venezolanos. También pues vimos toda una serie de posicionamientos de las cancillerías alrededor del mundo. Hubo un comunicado conjunto entre Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea que justamente abogaban porque este proceso pueda dar garantías electorales y pueda fundamentalmente disminuir esta carga humanitaria que vive la población venezolana. Eso es lo que tiene que hacer México. México tiene que abogar por una solución venezolana, porque es la única manera que se pueda tener una solución a largo plazo. Bien, pues desde luego estaremos pendientes de este proceso de negociaciones. Se terminó el tiempo de este bloque, ya estamos terminando el programa también. Muchas gracias a Jimena, a Mariana y a Efraín por acompañarnos. Vamos a ir a un corte, regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto.